Hay dos cuestiones en el Consejo Municipal, sobre todo una que se trató hace un rato atrás en reunión de comisión de gobierno, que tiene que ver con la nocturnidad. En este caso, una ordenanza, la 7218. ¿Saben de cuándo es esta ordenanza? Del 2001. O sea, es decir, hace 21 años que está en vigencia. Fíjense todo lo que ha pasado, ¿no? Claro, los pibes que salen ahora no existían en algunos casos cuando se aprobó esta ordenanza. Lo cierto es que hay 5 proyectos en debate, uno de Daniela León, otro de Karen Tep, otro de Julia Irigoitía, otro de María Eugenia Smuck y otro de a quien vamos a entrevistar. Estamos hablando de la concejala Silvana Teiza. Silvana, ¿cómo te va? Juan Francisco te saluda. Buenos días o buenas tardes. Hola Juan Francisco, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, en primer lugar, ya le dije a la producción la vez que cuando nos viniste a visitar, no pude estar, estaba con Nana, estaba con bueno, la garganta tomada y demás. Por eso que nos Ujú. reemplazó bien Facundo, pero me encantaría conocerte y hay muchísimos temas para hablar con vos, así que vamos a renovar la charla, si te parece, tu visita aquí y charlar de muchos temas en las próximas semanas. ¿Te parece? Sí, por supuesto, sería un gusto. Bueno. Silvana, contame, hace minutos, entiendo, hoy más temprano, al mediodía, se reunió la comisión de gobierno para hablar del tema nocturnidad. Contame qué datos nos puedes dar a esta hora de la tarde. Sí, así como bien vos mencionabas, esta es una ordenanza que tiene más de 20 años y que hubo un intento de actualizarla en 2018, donde finalmente quedó en un borrador que no tuvo acompañamiento por todos los concejales y concejalas, entonces no se pudo lograr más que eso. Y la intención de esta nueva composición de concejales es arribar a un consenso para tener una normativa más vigente, más ordenada, teniendo en cuenta que muchas cuestiones fueron cambiando y sobre todo con una pandemia de por medio que a lo mejor hizo que la nocturnidad se mueva de alguna forma diferente, ¿no? A Ujú, todos esos expedientes que vos nombraste también se agregan, me gustaría ujú, comentarte también el de mi compañero de bloque, concejal Lisandro Cavatorta, ujú, es decir, que hay bastantes propuestas en ese sentido. Hay 3 propuestas que apuntan a la modificación de la norma en general o algunas hasta piden la derogación de esa ordenanza y hacer una normativa totalmente nueva. ujú, Y en mi caso en particular, solamente nos enfocamos en un solo sector, que es crear una licencia para bares y restaurantes con difusión musical o shows en vivo, ujú. haya o no pista de baile. Esa es una gran problemática que nos manifestaban sobre todo las personas que tienen este tipo de comercios, que a lo mejor al no estar habilitados para bailar, el simple hecho de que una persona se levante de la silla porque le gustó el ritmo o la música que está escuchando, y eso era objeto de una multa, ¿no? Ujú, Y ujú, también apuntando sobre todo a lo que es el ordenamiento fuera del local, porque eso también hay que modificarlo y empezar a trabajarlo, ujú. sobre todo para poder escuchar a los vecinos y vecinas de estos lugares que constantemente están reclamando un mayor control o un mayor ordenamiento, ¿no? Entonces, en ese sentido, nuestra propuesta incluye lo que es un protocolo no solamente de evacuación, sino también de esparcimiento de las personas cuando salen del boliche. Ujú. Y a la vez, un dato que tenemos, esto sí, en la normativa en general, no debemos obviar y tenemos que estar muy pendientes, es de que cómo nos preparamos también para ese esparcimiento de las personas, ¿no? Nosotros sabemos que un déficit muy grande que tiene este municipio es, por ejemplo, el transporte público, sobre todo Ujú. en el horario nocturno, o cualquier otra movilidad, eh, de, ya sea taxis o remises, cuesta muchísimo. Entonces nosotros ahí estamos pidiendo extender el horario de estos lugares, no ya como lugares donde se pueda brindar
músicas o show en vivo, sino sí que puedan seguir abiertos como bares y restaurantes para contener a esas personas y que no estén en la calle dando vueltas hasta un horario más adecuado para poder trasladarse por medio de la movilidad pública, ¿no? Ujú, ujú. En el debate de hoy, porque hoy volvió a reabrirse el debate, están cerca de unificar todo y arrancar de cero, de derogar. ¿Qué es lo que más cerca está? Y si antes de fin de año se puede llegar a avanzar y a concretar una nueva ordenanza, o estamos lejos. No, en eso fue muy prudente y responsable, a mi Ujú, entender, la presidenta de la comisión, la concejala Karen Tepp, ujú, porque la idea es no hacer algo abrupto, apurado y que vuelva a salir mal o de que le falte realmente un trabajo, ¿no? Entonces la idea de ella era hoy, en principio, que quienes teníamos expedientes presentados podamos hacer una presentación o una introducción de hacia dónde apuntamos cada uno de los concejales y concejalas que tenemos expedientes y después tomarnos ese trabajo de ir escuchando a a los distintos actores involucrados, ujú. llámese a los empresarios, a los vecinos, a los trabajadores municipales que también son los que se ocupan de hacer el control en la noche, o sea, hay distintas cuestiones que hay que ser muy responsables y realmente lo que queremos lograr es una normativa que sea abarcadora y que sea, eh, ¿cómo decirlo?, que realmente cumpla las Ujú. expectativas y las necesidades de todos De los todo. actores, ¿no? Claro, porque por ejemplo, los empresarios dicen, concejales o gente, no dejen morir la noche de Rosario. Y por el otro lado, los vecinos dicen, bueno, pero mirá todas las cuestiones. Es más, cada vez hay más denuncias en las redes de los vecinos. Por ejemplo, del avance del espacio público, de la calle. Es más, y el otro día me sorprendía pasar por un lugar, esto ya lo hago personal, en una calle como Francia, donde han avanzado de tal forma que han construido. O sea, no lo han marcado como lo han marcado, bueno, los bares en pandemia y demás, sino ya han construido más vereda para recibir a la gente. Que bueno, eso no, también tiene que ver, y las dudas es si se habilita, si no se habilita. Por un lado está lo de los empresarios y por el otro lado lo de la gente, ¿no? Lo de esto de que cada vez hay más avance en el espacio público por parte de los bares y restaurantes, ¿no? Así es. En ese sentido hay un Ujú, expediente de la concejala Fernanda Giuliani que ujú. vos me hablás de las celdas estas, las como que agarran parte De la calle. de la calle. Sí, hay un expediente de la Ujú. concejala Giuliani justamente referido a eso, porque eso fue en su momento por haber estado en pandemia y que no se Claro. podía estar en espacios cerrados, Ujú. hubo como un decreto o un acompañamiento a los bares y restaurantes en particular haciendo este tipo de celdas. Pero sí, como vos decís, en algunos casos parece ser que no, que fueron más allá de lo permitido y, por ejemplo, una construcción no es lo que debería estar en la calle. Bien, a ver, entonces a partir de aquí se va a avanzar en escuchar a todos los sectores y bueno, Ajá. probablemente este año no tengamos ordenanza de nocturnidad, sino sea un tema para el año que viene. Exactamente, esas fueron las palabras de la presidenta de la comisión. La intención es hacer un trabajo serio, prolijo, ser prudentes, escuchar a todos los actores, eso va a llevar un tiempo, pero la intención era que se comenzara de alguna vez, sobre todo recordando esto que vos decías, una normativa de más de 20 años Ujú. y con una pandemia de por medio que modificó muchísimas cuestiones, debe de ser tratada y mejorada en su totalidad. Bien. Silvana, doy vuelta a la página y te pregunto por otro tema que preocupa y mucho a los rosarinos, que es el transporte. Vos sos integrante de la mesa de seguimiento del transporte público de pasajeros de nuestra ciudad. Digo, estamos a días de que termine la emergencia en el transporte. Yo entiendo y corroborame o corregime si lo digo mal.
Entiendo que hace ya 2 meses que no se reúnen quienes tienen la posibilidad en ente de la movilidad o quienes tienen la posibilidad de seguir esta cuestión, ¿puede ser? Así es, mira, nosotros realmente desde que asumimos es un tema que nos pone siempre en agenda y Ujú, estamos pidiendo que el transporte ya hace rato que debería haber vuelto a su normalidad y haber ujú, salido de esta emergencia porque recordemos que esta emergencia del transporte fue dictada en medio de la pandemia en el año 2020 cuando teníamos muchísimos menos pasajeros porque había eh, que estar en sus hogares, algunos trabajaban desde sus hogares y muchos otros trabajadores también pudieron haber perdido su puesto de trabajo, lo que evidentemente el uso del colectivo era muchísimo menor. ujú, Entonces, como una especie de sostener el sistema, se terminó tomando esta medida de entrar en una emergencia del transporte, lo que facultó al intendente en fusionar líneas, cambiar recorridos, extender frecuencias, es decir, que pasen colectivos muchísimo más, con muchísimo más tiempo. ujú. Bueno, a nuestro entender, eso ya con la vuelta a la normalidad de todas las actividades, debería haber dejado de existir esa emergencia del transporte ya hace bastantes meses. Empezamos a pedir esta reunión con la mesa de seguimiento porque justamente fue creada en el medio del marco de esta ordenanza para tratar cuestiones como estas, por ejemplo, si ya se podía empezar a defusionar algunas líneas, mejorar algunas frecuencias y después algunos reclamos históricos como por ejemplo lugares de recarga, Ujú. etcétera. Nos llevó muchísimo tiempo conseguir esa reunión, que como bien vos decís, la tuvimos hace ya más de 2 meses, y nosotros también hace ya varias semanas atrás hemos aprobado un expediente donde hacemos un pedido de informe preguntando cuál es, entre otras cosas, la estrategia o la puesta en marcha de qué medidas para salir de esta emergencia. Hasta el Ujú, momento no se nos ha dado respuesta sobre ese expediente, entonces en esta oportunidad lo que hicimos es presentar en la Comisión de Servicios Públicos un expediente que pide que la secretaria de Movilidad, Nerina Mangarelli, se acerque al Consejo para brindarnos información sobre cuál es la estrategia para salir de la emergencia. La realidad es que en la comisión no hemos tenido acompañamiento, sobre todo de las concejalas del oficialismo, y ujú. nos dijeron que para eso estaba la mesa de seguimiento. Tenemos un concejal que nos representa en el ente de la movilidad, Ujú, así que hicimos un pedido formal para tener esa reunión. ujú. La verdad que la anterior tuvimos más de 8 meses para lograr tenerla. Espero que ahora sea mucho más rápido, entendiendo lo que vos manifestabas, ¿no? Ujú. Que en los próximos días estaría perdiendo vigencia esta ordenanza de emergencia del transporte y no solamente los concejales y concejalas, sino la ciudadanía en general quiere tener en claro cuál va a ser el nuevo sistema de transporte con el que va a contar. Es decir, Ujú, necesita que sea un sistema de transporte mejorado o acondicionado, ujú. pero mínimamente a lo que fue la prepandemia. Exacto. Bueno, Charlie Cardoso es la persona que integra la mesa del ente de la movilidad. Perdón, Exacto. Charlie Cardoso. Noto algo. Primero, antes de hacer este comentario, quiero que me responda Silvana una información. Eh, Ajá. algunos miembros del Ejecutivo, algún concejal dejó abierta la puerta para presentar para estirar claro, para prorrogar la emergencia. Ustedes no se la van a votar, ¿no? Bajo ningún punto de vista nosotros acompañaríamos algo que iría en contra de lo que está pidiendo a gritos ya hace meses Ujú, toda la ciudadanía. ujú, Nosotros no tenemos certeza de esa intención por parte del Ejecutivo, solamente tenemos un comentario que comentario. hizo Ujú, Rogelio Biasi en un medio de comunicación la semana pasada, donde ujú, decía que tenía pensado salir de la emergencia del transporte con una adecuación del sistema. Es decir, que ujú, estaríamos hablando de una adecuación de la adecuación porque esta emergencia justamente lo que hizo fue
adecuar o readecuar el sistema, y si ahora estamos hablando nuevamente de una readecuación, o sea, lo que queremos es que realmente sea una información certera, concreta, cuál es la estrategia, es la mejora que va a notar el usuario de colectivo, y para eso necesitamos que funcionarios referentes del ente de la movilidad sean los que nos la transmitan y que la empiecen a poner en marcha. Totalmente. Cierro con esto, Silvana, desde ya te agradezco la deferencia de la atención. Noto una cierta, no sé si se diría descoordinación, pero sí falta de atención del Ejecutivo hacia el Consejo. Por ejemplo, nos contaba Martín Rosúa, concejal de Juntos por el Cambio, que no le ha llegado la documentación de los pliegos de las empresas contratadas por la fotomulta. Los pliegos de la fotomulta no le ha llegado. En tu caso me contás de que las concejalas del oficialismo no quieren llamar a una persona del Ejecutivo para que vengan a informar, algo que debería ser natural si los concejales en este caso tienen dudas. También esta falta de comunicación en cuanto a qué va a hacer el Ejecutivo, cuál es la idea del Ejecutivo para lo de la emergencia. Digo, noto una falta de atención desde el municipio hacia ustedes los concejales o hacia el consejo. ¿Coincidís? ¿Lo ves de esta forma o no? Sí, coincido, y de hecho lo he manifestado ya en varias oportunidades. A nuestro entender hay un gran déficit en este municipio, que es la falta de comunicación y la mala manera de comunicar las cosas. Últimamente nos estamos enterando, los concejales y concejalas, las cosas por medios de comunicación que a veces son rectificadas o a veces no por algunos funcionarios. Esto que te decía Martín Rosúa es real, no el pliego licitatorio, sino el convenio con estas empresas de las cámaras fotomultas. El pliego es de acceso público, que en principio también nos costaba conseguirlo, después lo hemos logrado conseguir, pero el convenio, que es lo más importante para que un legislador pueda cumplir su función de manera responsable, sin la posibilidad de que pueda crearle alguna dificultad al municipio, sobre todo legal, porque desconocemos qué fue lo que firmaron con estas empresas. De hecho, fue lo que nos dificultó tomar algunas decisiones la semana pasada en cuanto a esto de la fotomulta, algo a lo que nosotros nos habíamos anticipado que iba a pasar. Nosotros hace una sesión atrás habíamos presentado un expediente para que se prorrogue o se postergue el cobro de estas multas, sobre todo en las calles que había habido cambios de modificaciones de velocidades máximas permitidas, porque las normas no estaban claras, la gente tenía muchísimas dudas. Hasta el día de hoy hay calles que uno ni sabe cuál es la velocidad máxima permitida, entonces considerábamos que era necesario postergar este cobro. La respuesta del Ejecutivo fue que no podían postergar porque estaríamos incumpliendo el contrato, y ahí obviamente le estaríamos ocasionando un perjuicio al municipio. Pero nos tenemos que guiar por lo que nos dicen y no por lo que realmente podemos corroborar en el contrato, porque hasta el día de hoy, aunque lo hemos pedido y hasta de manera formal por un expediente aprobado por unanimidad en el Consejo, no hemos logrado tener en nuestro poder ese convenio para poder estudiarlo. Terrible. Gracias, Silvana, por la atención, como siempre, muy amable. No, gracias a ustedes por el llamado, y bueno, a disposición, y cuando guste voy a estar por ahí para conocerte. Bárbaro. Me encantaría. Bueno, Silvana Teiza, concejala de la ciudad de Rosario.